Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. En la primera semana de julio de 1983, yo me encontraba todavía en la tarea de la construcción de un edificio de 14 plantas en ese sistema de microbrigadas que ustedes conocen, en el que las personas de un centro de trabajo pues salían de su puesto normal para convertirse en constructores. Y ya nuestro edificio avanzaba, ya en ese momento ya estaba terminada la estructura, se estaban construyendo las paredes de ladrillos internas, pero llegó la orden de parar. Y la orden de parar porque se nos asignó una nueva tarea que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Se trataba ni más ni menos de la construcción de refugios antiaéreos para protegernos de una presumible invasión que el presidente Ronald Reagan en los Estados Unidos estaba organizando contra Cuba. No era esta la primera vez que el fantasma de la agresión militar de Estados Unidos contra Cuba se agitaba sobre nuestras cabezas. Pero había ocurrido 6 meses antes un hecho muy importante. En diciembre del año 82, el señor Yuri Andropov, primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética y jefe de ese país, declaró formalmente de que en la Unión Soviética no estaba en condiciones de venir a ayudar a Cuba militarmente en caso de una agresión. Dijo, estamos a 12.000 kilómetros, no vamos a ir allí a que nos rompa la cara. Eso dijo Andropov. Tampoco esta era la primera vez que se interrumpían los trabajos en nuestra obra para ir a realizar otra misión. Ya habíamos interrumpido el trabajo para construir círculos infantiles, para hacer un mercado agropecuario cerca del barrio, pero en ese caso no se interrumpía toda la labor, sino mandaban a pequeños grupos a esas cosas. Ahora se cerró, quedaron 2 personas, 3 personas para cuidar el edificio y nos mandaron a todos a un lugar en el este de La Habana, que ahora mismo no puedo precisar, sé que era después de la mar y antes de la playa, un lugar militar. Allí fuimos a construir un enorme refugio. Como que en mi etapa de constructor yo estuve trabajando en la primera parte en la actividad de montaje, pues tenía una experiencia con eso de dirigir las grúas, colocar piezas, etc. Y me pusieron a trabajar con un gruero que movía vigas de acero enormes para ponerlas como techo de estos refugios. Y allí, moviendo una de esas vigas, que después supe, una viga de acero que pesaba 2 toneladas, pues yo creía que lo había hecho todo bien, no le quiero echar la culpa al gruero, pero parece que la viga se zafó y me cayó encima. Claro, cuando digo que la viga de 2 toneladas me cayó encima y ustedes me están oyendo, pues deben suponer que no me mató, efectivamente, me rozó. Recuerdo que la camisa que yo tenía puesta en ese momento, el brazo izquierdo de la camisa quedó completamente manchado del óxido de esta viga que me rozó el brazo. Pero lamentablemente una punta de esta viga al caer al piso me cayó en un pie y estuve 3 meses rebajado de servicio con un pie que parecía un boniato con tetuán. Estaba realmente deformado. Mis amigos me llevaron inmediatamente al hospital militar, que es el hospital que estaba más cerca y además que me correspondía, porque estaba en una actividad de la defensa del país. Y nunca olvidaré que el doctor ortopédico de ese hospital, cuando entré allí, me dijo, ¡oh, qué feo está ese pie! Imagínense ustedes cuando un médico se refiere al paciente de esa manera. Pero nada, tuve suerte y me pude recuperar. Nuestra brigada constructora estaba llena de bromistas
Y recuerdo que uno de ellos, cuando me llevaban al hospital, me decía, no te preocupes, no te preocupes, le vamos a poner tu nombre al mural del CDR del edificio. Ni siquiera le iban a poner mi nombre al comité de defensa, sino al mural del CDR. Nada, fue una experiencia tremenda. Los refugios hoy están abandonados, nadie se ocupa de ellos, se han convertido en basureros, en el mejor de los casos. Muchos se han derrumbado y ya nadie habla de esa invasión. Así viví yo aquella supuesta amenaza en la que en todo el país se dispersó una especie de epidemia de construcción de refugios. Pero ninguno, que yo tenga noticias, ninguno funciona, ninguno existe y nada, fue un desastre. En esos años se estaba reactivando algo que ya venía de 1980, cuando se crearon las milicias de tropas territoriales, y que por cierto se propuso que los trabajadores donaran un día de salario al año para sufragar los gastos de esta milicia. Yo no sé en qué ha quedado eso, pero bueno, realmente fue bastante conocido este asunto, bastante difundido y propagandizado. Y yo tenía una preocupación con el concepto este que se manejaba de la guerra de todo el pueblo. Y conversé con un ex colega mío de cuando pasamos al servicio militar, que él seguía siendo militar. Había obtenido el grado de capitán y estaba en un cargo menor, pero bueno, seguía siendo mi amigo y fui a visitarlo a su casa, a conversar y le pregunté cuál era su opinión sobre eso, porque bueno, a mí lo que me preocupaba era que si se daba un evento bélico, Cuba no iba a tener bajas civiles, porque claro está, si todo el pueblo es un soldado, pues todo el que moriría en combate, incluso personas no preparadas, pues sencillamente iban a ser bajas civiles, pero no civiles, y yo tenía esa preocupación, una petulancia mía, vaya, con una precisión técnica que consultaba con el amigo oficial de las Fuerzas Armadas. Este señor, Carlos Manuel, es su nombre, me miró muy seriamente y me dijo, Reinaldo, yo quiero que tú sepas que si los Estados Unidos invaden este país, yo voy a estar en la primera línea de combate. Bueno, como yo conocía bien a Carlos Manuel, aquello me supo a que alguien lo estaba grabando, ¿no? Porque él no habla así. Yo me reí y le dije, ¿eso es en serio? Y él me dijo, sí, Reinaldo, yo voy a estar en la primera línea de combate para ser de los primeros que se entreguen. Porque claro está, los primeros que se entregan van a ir a los campamentos de prisioneros de guerra que no serán bombardeados ni por los cubanos ni por los enemigos. Así que ahí me tendrán poder escoger una buena cama y a lo mejor hasta me ponen en la cocina. A nadie debe sorprenderle si les cuento que años después Carlos Manuel compró un certificado médico que hacía creer que tenía una enfermedad muy grave y con ese certificado consiguió que lo desactivaran del partido y que lo desmovilizaran del ejército. Luego rescató a un abuelo español y hoy vive en Portugal, tranquilo. Quizás no tenga que ponerse en la primera línea de combate para poder entregarse antes que nadie. Como que el próximo viernes es 12 de julio, pues ese día vamos a hablar de la mayor demostración antigubernamental que ha ocurrido en Cuba en toda su historia. Así me despido, esperando encontrarme con ustedes aquí en Como lo viví cada viernes de este 2024.